Mis hermanos, bendiciones de nuestro Santo Dios. Gracias al Padre que luego de esa resurrección me concede nuevamente estar un viernes más en estas reuniones donde nos gozamos en ver y comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. He denominado esta charla Solucionando conflictos y no solución de conflictos, porque no quisiera transmitir la idea falsa de que por medio de 5 pasos o por medio de 10 reglas, vamos a solucionar de una forma definitiva los problemas que surgen en nuestra vida matrimonial. No. Realmente, el matrimonio es ese vínculo sagrado del amor indisoluble en una sola carne que se da entre un hombre y una mujer pecadores, posiblemente redimidos por la sangre de Cristo, pero todavía con pecado residual en sus vidas, donde los dos prometen en un pacto sagrado ante Dios, el Estado, la Iglesia, la familia, andar juntos en armonía con el fin de construir una relación que refleje la relación perfecta que existe entre Cristo y su Iglesia, trayendo imágenes a este mundo que proyecten la gloria de Dios, que poblen esta tierra para cultivarla y adornarla. Y la relación hasta que la muerte los separe. Si se dan cuenta, en esta definición introductoria, ya de por sí nos muestra que el propósito es muy alto, bastante noble, demasiado santo para nosotros. Por lo tanto, los esposos deben partir para solucionar los conflictos naturales que emanan de una relación estrecha entre dos pecadores, entendiendo lo que es la naturaleza del matrimonio. Cuando yo comprendo y entiendo lo que es la esencia del matrimonio, entonces nunca voy a tener esa idea vana de que con estas 5 reglas se va a solucionar todo. No. El matrimonio es la unión de 2 pecadores, los cuales se comprometen ante el Santo Dios, la Iglesia, el Estado, la familia, a andar juntos. Pero estos 2 que van a andar juntos son personas que tienen todavía mucho egoísmo. Son personas que todavía tienen mucha egolatría. Y esto nos lleva a muchos conflictos. Yo no les quiero dar hoy los 3 pasos o las 5 reglas para que usted no tenga más problemas, pero sí le quiero dar algunos principios bíblicos para que en la medida que estos problemas surjan, se puedan solucionar. Pero deseo recordarles lo que ya hemos visto. Para un buen entendimiento de lo que la Biblia dice sobre la vida matrimonial y en consecuencia la solución de los problemas, necesitamos recordar la naturaleza del matrimonio. Si no recordamos eso y no andamos a diario con base en lo que el matrimonio es,
los problemas nos van a destruir. Y vuelvo a recordarlos. La naturaleza del matrimonio es esta, y que no se le olvide nunca. Es una relación íntima y estrecha que se da únicamente entre un hombre y una mujer, en la cual los dos llegan a convertirse en una sola carne. No se les vaya a olvidar eso. La naturaleza del matrimonio es que dos personas de sexo opuesto se convierten en una sola carne, de manera que así como el cuerpo no debe ser desmembrado sin que sufra daño, asimismo el matrimonio tampoco debe ser destruido. Y esto es algo fundamental. Cuando yo entiendo que el matrimonio no puede y no debe ser destruido, buscaré la forma, como sea, de solucionar los conflictos. 2. Una parte esencial de la naturaleza del matrimonio es que este es un pacto sagrado. Dos que se convierten en una carne, y otra cosa que lo identifica es que el matrimonio es un pacto sagrado que se hace ante Dios por medio de cualquier autoridad lícita, en la cual los dos se comprometen, puede ser implícita o explícitamente, a vivir juntos hasta que la muerte los separe. Es un pacto que no puede ser roto por ninguna decisión humana, porque Cristo dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por lo tanto, todo matrimonio es unido por Dios, lo inviten o no a la boda. Y siendo que el matrimonio es un pacto sagrado ante el Padre que no puede ser roto, entonces es nuestra responsabilidad buscar la solución para cualquier problema. Tercer aspecto que es necesario recordar de lo que es la naturaleza del matrimonio: es una viva imagen de la relación perfecta entre Cristo y la Iglesia. De manera que no se puede romper esta relación sin que se cometa un pecado grave contra la imagen que se debe transmitir en este mundo. Repito, si mantenemos en mente lo que es la naturaleza, la esencia del matrimonio, esto se convierte de por sí en una base segura para enfrentar las tormentas que se suelen dar dentro de una vida matrimonial a causa no del matrimonio en sí, sino de nuestro pecado y de nuestro egoísmo. Si partimos sentando esta base, que ya hemos estudiado esto bastante, y recordamos siempre esto, y cuando vengan las duras pruebas, cuando venga la guerra feroz, nunca jamás voy a pensar en contra de lo que esa institución es, si yo recuerdo esto siempre: la naturaleza del matrimonio. Y cuando digo esto, me refiero a su esencia, lo que es, lo que lo distingue de cualquier otra institución o de cualquier otra relación. Entonces, con esta breve introducción, recordando lo que hemos visto, vamos a empezar desde ya a ver algunos puntos esenciales para ir solucionando problemas. El primer aspecto en el que quiero centrarme hoy es que los problemas son usados por Dios para nuestro bien. Repito, los problemas son usados por Dios para nuestro bien. Puede que muchos aquí no les gusta que diga esto. Dicen: no, yo lo que quiero es que me diga cómo evito
eso? ¿Cómo hacer para que no se dé eso? Bueno, una de las formas por las cuales Dios nos ayuda para que los problemas se vayan solucionando es entender en primera instancia que los problemas son usados por Dios para nuestro bien. Miren lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Es un texto muy bien conocido. Romanos 8:28 dice Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las luchas, cuando vienen las contrariedades en la vida matrimonial, cuando vemos los pecados que surgen en nuestra vida, los vemos como unos obstáculos muy grandes que se interponen entre mi felicidad o mi realización personal, especialmente cuando tienen que ver con conflictos matrimoniales. Cuando surgen estos conflictos y no se solucionan de una forma rápida, la depresión nos atrapa, la amargura surge, reaccionamos contra nuestro cónyuge, reaccionamos contra Dios, pensando que no es justo y que no es bueno lo que me está pasando. Pero esta forma de ver los conflictos o problemas, en vez de ser un canal o medio para el crecimiento en Cristo, realmente se convierte en un serio problema. Cuando vemos que la relación matrimonial no es lo que yo pensaba que iba a ser, cuando veo que la relación matrimonial que tengo posiblemente no es lo más apropiado para mi vida, o cuando comparo los problemas que yo tengo con mi esposa con los que otros matrimonios tienen, llego a la conclusión errada de que nos equivocamos al casarnos. Oh Dios, ya me doy cuenta que esta no era tu voluntad, y sumamos a los problemas que ya están la duda espiritual y la desconfianza en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque siempre tengo la tendencia a pensar que cuando las cosas marchan bien como yo quiero, es porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando las cosas no andan como yo quiero, entonces pienso que esto fue una equivocación. Bueno, si eso no se debe pensar en ninguna cosa, mucho menos en la institución que se llama matrimonio, especialmente a causa de su naturaleza, como ya hemos visto. Cuando dos personas están viendo que la lucha y la confrontación, los conflictos en la vida matrimonial son frecuentes, y llegan a la conclusión de que a lo mejor no era la voluntad de Dios que ellos se casaran, esto no es más que el producto de nuestra mente torpe, atrofiada severamente por esa incapacidad de ver algún bien en medio de los problemas. Pero Pablo dice que todas las cosas, y cuando él dice todas las cosas, incluye las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan, las cosas que consideramos buenas y las cosas que consideramos malas. Y Pablo dice que todas estas cosas ayudan para nuestro bien. Mire, a veces, aunque nosotros conocemos muy bien la doctrina de la soberanía de Dios,
y conocemos muy bien la doctrina del decreto divino que Dios creó, Dios ordenó todas las cosas en esta vida, lo que va a hacer en nuestra vida, y que nada en este mundo sucede aparte de la voluntad de Dios. La niebla de los problemas nos lleva a pensar que de algún modo pudimos escaparnos de la voluntad divina y que hubo una equivocación. Pero no es así. La Biblia nos muestra del principio al fin que Dios está al control de todas las cosas y guía todo hacia su perfecta y santa voluntad, sea que experimentemos felicidad terrena o no. Cuando nosotros descubrimos que nuestro cónyuge no es lo que yo pensaba cuando me casé con ella, y que se enfada con mucha facilidad, o que él es un perezoso, o que abdica de su responsabilidad fácilmente, o que es muy tranquilo, o que tiene luchas con la inmoralidad sexual, o que se enferma con gran facilidad, pensamos, es que yo no usé bien el discernimiento y cometí el peor error de mi vida casándome con él o con ella. Pero quiero decirte, hermano, hermana, aunque solteros, debemos usar bien nuestro discernimiento espiritual al momento de casarnos. Si ya tú estás casado, lo que te quiero decir hoy, basado en Romanos, es que tú te casaste con la persona adecuada. Tú te casaste con la persona que Dios decretó para ti. Por lo tanto, la solución para los problemas múltiples que surgen en tu matrimonio no es cuestionar a Dios, no es cuestionar tus decisiones, no es lamentarse por lo que fue y no pudo ser, sino ver a Dios en el control de todas las cosas. Dios nos da el esposo y la esposa que necesitamos. No se te olvide esto nunca. Dios te da el esposo y la esposa que necesitas. Si Dios está empeñado, como dice Pablo, en conducirnos a ese bien supremo que es Dios mismo y gozarnos para siempre de Él, entonces no hay nada que llegue a nuestras vidas, bueno o malo, que no sirva para ese propósito. Y tu esposo y tu esposa fueron el propósito de Dios para que tú alcances ese fin. Miren, una enfermedad, una calamidad, un esposo o esposa problemático son los medios que Dios usa para formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nosotros nos cansamos de soportar los pecados del cónyuge y estamos pensando en claudicar, realmente lo que estamos diciéndole a Dios es: Dios, tú te equivocaste y tus planes no son buenos para mí. Pero vuelvo a insistir, Pablo afirma que todas las cosas nos ayudan a bien, nos llevan a ese bien supremo que Dios ha predestinado, aquel que controla y que guía todas las cosas, me guió hacia ese fin. Por lo tanto, el primer fundamento que debemos poner para la solución de conflictos matrimoniales es que esos conflictos y a ese cónyuge conflictivo, Dios lo usa para nuestro bien. Es posible que a algunos de los que están aquí por los rostros que veo no les guste esto, pero es lo que la Biblia dice. Y si no aceptas esto,
los problemas no se van a solucionar. Cuando yo parto de esta base, la cual subyace en toda la vida matrimonial, y cuando estoy consciente de que Dios está usando eso para mi propio bien y mi santificación, buscaré la forma de solucionarlo, la forma bíblica. Miren, el apóstol, por medio de su experiencia, nos da enseñanzas muy serias sobre este tema. El apóstol Pablo enfrentó problemas en su vida que fueron muy serios. La Biblia nos cuenta que como resultado de esa función, predicando de Cristo, él fue puesto preso. Los enemigos de Cristo lo enviaron a la cárcel. Pregunto, estar en una fría, maloliente y lóbrega cárcel del siglo I no es un problema serio. Sí que lo es. El apóstol Pablo estaba en problemas grandes, estaba privado de su libertad, no podía hacer lo que él más deseaba, que era predicar el evangelio y fortalecer a las nacientes iglesias. ¿Qué hizo Pablo? Se centró en esos bloques y hierros que se convertían en un estorbo para ir a predicar. No, el apóstol Pablo, estando en esos problemas tan serios, buscó en oración la forma de continuar siendo un siervo de Cristo en medio de tantas limitaciones, y cuál era la voluntad de Dios para él por medio de ese conflicto. Y Pablo cambió el problema en una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Filipenses nos dice que él consideró para sí mismo un gozo el sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de esa aflicción que tenía él en la cárcel, las iglesias mismas eran animadas a sufrir por Cristo. Él vio algo bueno en ese problema. A la misma vez, estando preso en una cárcel sucia y fría, él vio la oportunidad de que esa cárcel se convirtiera en una herramienta para llevar el evangelio de Cristo a personas que posiblemente no lo iban a escuchar nunca de otra forma. Filipenses 1:7 dice Pablo: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Lo que Pablo, en medio de ese problema tan serio, hizo fue que él observó detalladamente y convirtió el problema en oportunidades. Por ejemplo, le predicó el evangelio a los guardias y ganó a muchos para Cristo. Ya no se podía desplazar, pero Dios lo usó para que escribiera sendas cartas que aún se leen hoy en el pueblo de Dios. Pablo vio que por medio de ese problema Dios lo podía usar para ayudar a más gente que estando libre. Por lo tanto, con toda probabilidad, la mejor forma de que una pareja enfrente sus problemas y conflictos es verlos no como un estorbo para ser feliz,
sino como una oportunidad para ejercitar nuestra fe, practicar la confianza en Dios, probar la lealtad del Padre y ser probado por Dios mismo en nuestra fe. Esposo, esposa, tu fe se hace más fuerte cuando no te dejas llevar por la corriente del problema, sino que buscas la ayuda de Dios para encontrar soluciones al mismo. No olvides, Dios tiene la solución para cada conflicto o problema. Solo debemos buscar su voluntad. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo busco o cómo encuentro la voluntad de Dios para mi problema o el conflicto por el que estoy pasando? La respuesta va a ser la misma para toda clase de problemas y es en lo que nos vamos a enfocar. Hermano, hermana, a veces pensamos que nuestros conflictos matrimoniales no tienen solución. Pienso, es que ella o él no va a cambiar nunca. Y cuando haya algo más de sinceridad, puede que yo diga, es que yo no podré cambiar nunca. Pero cuando uno dice eso, cuando uno piensa así, es porque tenemos una vista muy corta y creemos en un Dios que es pusilánime, en un Dios que no puede obrar con su gracia para transformarnos. Hermanos, recuerden, el Dios que hizo este vasto firmamento, el Dios que creó las grandes montañas, el Dios de esos temibles huracanes, es el Dios que te creó a ti, es el Dios que instituyó el matrimonio, es el Dios que te dio un esposo o esposa, y es el Dios que está interesado en tu matrimonio y en tu vida para conducirlo a un puerto seguro. Por lo general, cuando vienen conflictos en la vida matrimonial, y ellos vienen más frecuentemente de lo que uno piensa, miramos las cosas desde nuestra incapacidad. Miramos el conflicto desde nuestra debilidad, pero cuando miramos a verlos desde la óptica de aquel que es el ser todopoderoso y sabio, que diseñó el matrimonio como una bendición para el hombre, la mujer, los hijos, la iglesia y el Estado, y busques la voluntad de Dios, sabrás que hay una solución para cada conflicto. Pero el mayor problema no son los problemas, el mayor conflicto no son los conflictos, sino, y vuelvo a insistir, nuestra incapacidad para ver en esos conflictos o problemas una oportunidad que me está dando Dios para crecer en santidad, para crecer en amor, para crecer en paciencia, entrega, humildad, sinceridad, perdón, es decir, crecer a la imagen de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios permite que en la vida matrimonial surjan conflictos. Una de las causas más comunes que conducen a que muchos esposos y esposas cristianas se separen o incluso se divorcien hoy día es la incapacidad que tienen para solucionar los problemas o los conflictos, porque no los están viendo desde la óptica de Dios. Y esto pasa porque los dos se casan bajo ese idilio de amor romántico, esperando encontrar en el matrimonio la felicidad de los cuentos de hadas, pero resulta que este príncipe azul
Y esta dulce princesa, cuando tienen que convivir juntos en el amor, en los problemas y en sus pecados, pierden su encanto. Y ese hermoso castillo, rodeado de flores, se convierte casi en una cárcel oscura y fría, de la cual pronto los dos quieren salir huyendo. Hermano, vuelvo a insistir, no olvides, si tu esposo o tu esposa es muy problemático o tú mismo lo eres, no desertes. Ten en perspectiva el producto final que Dios quiere sacar de esas situaciones. Y si tú le perteneces a Dios, ten la convicción de que Dios quiere ver en ti una piedra preciosa que refleje su gloria y santidad por siempre. Por lo tanto, soporta las aflicciones. Busca soluciones pacientes para todos los problemas. Ama a tu cónyuge a pesar de lo conflictivo que sea y de lo difícil que sea amarlo. Recuerda lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Memoriza este texto y recuérdalo siempre. Cuando tú empieces a ver que ese príncipe azul volvió a ser un sapo horrible, recuerda lo que nos dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 9. Dice Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Este es el fin, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados incluso en medio de los conflictos matrimoniales por el poder de Dios mediante la fe. No que somos libres de conflictos, que Dios nos guarda. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es el fin. Y Dios quiere usar a tu esposa y a tu esposo para este fin. Y Él dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, escucha esto, si es necesario, y casi siempre lo es, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los problemas que surgen en tu vida matrimonial son permitidas por Dios, pero Dios te guardará, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, incluso en medio de las pruebas. Y hermano, hermana, si Dios te ha dado un cónyuge tan débil y tan torpe en su vida espiritual como Nabal, el esposo de Abigail, no te desesperes. Espera en Dios, busca su ayuda, crece en amor y paciencia, soporta sus afrentas, porque un día Dios te dará la liberación. Sí, puede ser convirtiendo y transformando al cónyuge impenitente o incluso llevándolo a la muerte. Sí. Bueno, no digo que usted esté orando para que Dios le quite la vida, no.
Dios lo puede hacer si Él quiere. Si tú soportas con santa paciencia y amor y esperas en Él. La Biblia nos dice que Abigail era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y nos dice que su esposo, Nabal, era un hombre duro, y el término duro puede ser traducido, era un hombre bruto. Bruto y de malas obras, la bella y la bestia juntos. Sí. Pero ella no se quejó. Ella no se separó de su esposo. Ella esperó en Dios. Incluso en algunas ocasiones ella trató de librar a su torpe y bruto esposo de las consecuencias de su pecado, porque lo amaba a pesar de todo, porque ella comprendía cuál era la naturaleza del matrimonio. Y en recompensa, no sé, Dios le quitó la vida a su esposo y le dio la oportunidad a esta sabia mujer de casarse con un rey. Se los dejo allí. No es necesario que hablen sobre este tema. Lo que quiero decirte es, esposa o esposo, soporta con paciencia y ama. Defiende esta santa institución que Dios un día te dará la liberación. Deseo que recordemos adicionalmente algunos principios bíblicos para convertir nuestros problemas o conflictos en oportunidades de crecer a la imagen de Cristo, y este va a ser nuestro punto número 2. ¿Cómo solucionar conflictos matrimoniales a la luz de la Biblia? Primero, mira los conflictos como los medios que Dios está usando para que tú crezcas a la imagen de Cristo. Los medios que Dios está usando para tu propio bien. Segundo, prepárate espiritualmente para los problemas. Prepárate espiritualmente para los problemas. Pero pastor, yo pensé que me iba a dar una charla más positiva. ¿Cómo así que me prepare para más problemas? Si es que yo vine a esta charla porque es que estoy hasta aquí, tengo muchos. Bueno, mira, no sé por qué Dios no quiso que el evangelio fuera como una varita mágica, como algunos tratan de presentarlo hoy, donde uno toca eso y se soluciona todo. No, Dios no quiso así. Prepárate espiritualmente para los problemas o conflictos. Proverbios 13:14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Cantares, capítulo 2, versículo 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y esto en el contexto de la vida matrimonial. Si hay zorras pequeñas que se necesitan cazar, es porque vamos a tener problemas. Casi el 100% de los matrimonios cristianos que terminan en divorcio es porque han pasado previamente por una etapa de declive espiritual. Nadie que esté en una comunión íntima y estrecha con Cristo jamás pensará en actuar en contra de lo que Cristo dice. Y lo que pasa es que los problemas empiezan, cada día son más grandes, los dos no buscan ayuda,
vienen a la iglesia y quieren aparentar que todo está bien, continúan asistiendo a los cultos, pero hace mucho tiempo que no oran juntos, que no leen la Biblia juntos como pareja, porque en la casa no se habla. Puede que hasta conozcan la doctrina bíblica y lo que la Biblia dice sobre la conducta cristiana, pero ese enfriamiento en la relación espiritual con Dios, en la comunión personal con el Padre, en la comunión los dos juntos con Dios, los lleva a considerar en poca cosa la voluntad divina que se nos es dada en la Biblia, de tal manera que luego de ese periodo de declive, los dos llegan a conclusiones respecto a cómo solucionar sus problemas y conflictos. Y casi siempre creen que la mejor forma es el divorcio, aunque saben lo que la Biblia enseña sobre la indisolubilidad del matrimonio, y caminan como mulas con cabestro por donde su pecado les conduzca, y al divorciarse se dan cuenta que el problema ahora es más grande y que ellos han cavado su propia ruina. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaron intensamente en prevenir los lazos de la muerte como hace el sabio, ni en cazar las primeras zorritas pequeñas que dañan la relación matrimonial. Y estos lazos o estas zorras pequeñas pueden ser conceptos falaces del matrimonio, el romanticismo de Hollywood. Y cuando ese romanticismo se pierde por los problemas, entonces dice, este matrimonio no va más y no sirve. Pero otras de estas zorras pequeñas es la falta de oración, la falta de lectura de la Biblia juntos. Y se les llama zorras porque son animalitos astutos y escurridizos. Se meten con mucha facilidad y subterfugios. No pueden ser detectados a primera vista, sino que luego de que el tiempo pasa, se deja ver el daño y la destrucción que ellos causan. Hermanos, hermanas, la preparación espiritual para enfrentar los conflictos incluye, en primera instancia, saber que el matrimonio es un medio para nuestra santificación. Saber que el matrimonio es un medio para nuestra santificación, como dice Pablo en Efesios 5, 26 al 27. Él dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No solamente el esposo tiene la responsabilidad de santificar a la esposa cuando le enseña la Biblia o está orando por ella, sino que la esposa santifica al esposo cuando ella deja ver su pecado, y esto causa divisiones, desilusiones, discusiones, y también cuando el esposo hace lo mismo. Porque el matrimonio es un medio de santificación. Adán culpó a su esposa de ser responsable por su pecado. Y eso es lo que uno hace siempre. Es que tú. Y Eva culpó a la serpiente. En nuestro caso, a los factores externos que influyen en el matrimonio. A la suegra, la sociedad, la cultura, la educación, la economía. Pero Adán y su esposa no se quedaron allí. Ellos escucharon la reprensión de Dios, escucharon la voluntad del Padre, recibieron el castigo de Dios, reconocieron su pecado y continuaron juntos
creciendo en santificación. Eso es el matrimonio. Y la mejor forma para crecer en santificación es cuando surgen problemas. Cuando mi esposa se vuelve cantaletosa y vuelve con el mismo tema una y otra vez, bueno, ese es un medio para que yo crezca en santificación, probando Dios mi paciencia. Sí. Si no surgen los conflictos, crecemos poco en santidad. Mire, el mal genio del esposo o la lengua precipitada y punzante de la esposa para juzgar y condenar, hermano, hermana, no son maldiciones para el matrimonio, no, son medios para que mortifiquen su propio pecado y crezcan a la imagen de Cristo. Y si Dios te dio una esposa cantaletosa, es porque eso es lo que tú necesitabas para ser santo. Sí, si Dios te dio un esposo que es flojo, y Dios quiera que ninguno aquí lo sea, porque un día tendrá que dar cuentas ante Dios, es porque ese es el esposo que necesitabas tú para crecer en santificación. Duro, ¿no? Qué rico que nos digan, no, es que si yo tengo una esposa que es así, pues que Dios me dé la oportunidad de divorciarme de ella y buscar otra. No, ya hemos visto lo que Cristo mismo dijo sobre este tema. Cristo dijo que a los dos que se casan se convierten en una sola carne y que ningún hombre puede separarlos excepto la muerte. Y Mateo 19 dice que cuando los apóstoles oyeron que Cristo dijo eso, ellos responden, uy Señor, pero si así es esto, no conviene casarse. Y Cristo dice, bueno, si ustedes tienen el don de continencia, no se casen. Pero Pablo dice en 1 Corintios 7, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga a su esposa, cada uno tenga a su esposo, pero prepárese espiritualmente porque vendrán conflictos. Prepárese espiritualmente. En segunda instancia, la preparación espiritual para los conflictos incluye una vida vigorosa de oración y lectura de la palabra de Dios. Prepararnos para los problemas en la vida matrimonial incluye una vigorosa vida de oración y lectura de la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, no solamente de manera individual. Escucho frecuentemente que las esposas se quejan porque sus esposos leen bastante la Biblia, pero la leen solos. Conocen mucha doctrina y leen muchos libros, pero ellos solos. No. Nos preparamos espiritualmente para los conflictos cuando oramos solos en nuestra devoción íntima y estrecha con Dios, pero también cuando lo hacemos juntos y cuando juntos vamos a la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para transformarnos a la imagen de Cristo. Y cuando hay problemas es porque no estamos reflejando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y la imagen de Cristo se forja en nuestras vidas por medio de los mandatos, de los principios y consejos que la Biblia tiene para una vida que honre a Dios y en consecuencia nos llene de gozo y satisfacción. Nos preparamos espiritualmente para los problemas cuando los esposos todos los días sacan un espacio para leer la Biblia de una forma sistemática y orar juntos el uno por el otro. Cuando hacemos esto, estamos preparándonos para vencer el pecado, mortificar nuestra carne y manifestar la imagen de Cristo. Y cuando una esposa ve en su esposo la imagen de Cristo, es una esposa dichosa.
Meditar a diario en la palabra de Dios diariamente nos dará la sabiduría para enfrentar cualquier clase de problemas matrimoniales, cualquiera, y vivir una vida de victoria en Cristo. Dice el Salmo 119, versos 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley. No sé si tú puedes decirlo. Bueno, si todos los días no vas a la ley, es decir, a la Biblia, ni lo digas, porque es una mentira. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Él está rumiando constantemente en los mandatos que Dios da. Y la consecuencia de meditar a diario en lo que la Biblia dice es, dice él, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esta es la importancia de leer a diario la Biblia. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a tu boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Eso es lo que necesitamos para una vida matrimonial que vaya solucionando los conflictos. Inteligencia espiritual. Y esta solamente se obtiene de los mandamientos que Dios ha dado en la Biblia. Hermanos y hermanas, si la palabra de nuestro Dios abunda en nosotros, tendremos herramientas, muchas, para enfrentar los problemas, los cuales muchas veces surgen de una forma inesperada. Y no tienes tiempo para ir a la Biblia. Por eso es que hay que estar preparados para la aflicción. En este caso, para nuestros problemas. Pero no es solamente conocer la palabra de Dios, no. Este conocimiento de la Biblia, hermanos y hermanas, debe estar bañado por el rocío diario de la oración suplicante. El estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia debe estar bañado a diario por el rocío abundante de la oración. ¿Por qué? Porque cuando usemos la espada, que es la palabra, con nuestros cónyuges, lo vamos a hacer con ternura y misericordia. Una muestra de que estamos orando poco y conocemos mucho de la Biblia es que la usamos como una metralleta y disparamos y que caiga el que caiga. No, ella debe estar bañada por esa oración diaria y a través de esa oración nos lleva a ser heridos por la espada. Y una vez que yo soy herido por la espada, con ternura la voy a aplicar a mi cónyuge. Proverbios 12:18 dice, hay hombres y mujeres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando nos apresuramos a usar la Biblia para santificar al cónyuge, pero antes no hemos orado intensamente ante la presencia de ese santo y misericordioso Dios, solemos ser como los sabios amigos de Job, quienes tenían mucho conocimiento de Dios, pero no consultaron con él primero y por lo tanto no fueron con misericordia. Antes bien, las palabras de estos sabios amigos de Job fueron como espadas inmisericordias que atormentaron más el dolor del santo Job.
Y muchas veces como esposos y esposas hacemos esto. Si estamos débiles en la vida de oración, podemos conocer mucho la palabra de Dios y usarla para hacer daño a otros. Que nos guarde Dios de esto. El mandato de Pablo para todos los cristianos también es perentorio para los esposos y esposas. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermanos, cuando una pareja lee la Biblia, los dos, y oran los dos juntos todos los días, y se exponen a lo que la Biblia dice, encontrarán cosas que perdonar, encontrarán cosas que cambiar y encontrarán cosas que sanar. Si lo hacemos bien. El mandato que Santiago da es algo que los matrimonios deben hacer constantemente, que deben practicarlo a diario. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y si como esposo o como esposa, cuando leo la Biblia y me expongo a lo que ella dice y encuentro que Dios condena algunos pecados, yo sé que yo he cometido casi todos y reconozco que he hecho mal y le pido perdón a Dios, y no tomo ese texto y se lo aplico a mi esposa. Mira, ve lo que Dios dice. No. Soy yo el que tengo que ser confrontado. Y me expongo a lo que Dios dice y me arrepiento. Y cuando me arrepiento ante Dios orando junto a mi esposa, se convierte también en un arrepentimiento ante ella y hay perdón. Pero el gran mal de nuestra época es que no tenemos tiempo para orar. No. El gran mal de nuestra época no es que no tengamos tiempo para orar y leer la Biblia. El gran mal del siglo XXI se llama la tecnología. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Sí, el gran mal del siglo XXI se llama la tecnología. Sí, esa tecnología que ha facilitado la vida para muchas cosas y nos permite gozar de un mundo desarrollado, insospechado en los siglos pasados, también se ha convertido en un problema insospechado para el pueblo de Dios. Y les voy a explicar cómo, pero antes le voy a dar unas aclaraciones. No piensen mal, no estoy diciendo que los Amish tenían razón cuando ellos consideraron todo invento tecnológico como invento del diablo. Tampoco piensen que estoy identificándome con los pentecostales antiguos que consideraron al televisor como el cajón del diablo, aunque creo que hoy día pareciera serlo más, ¿no? Ni siquiera estoy pensando en los usos malvados que se le puede dar a la tecnología o a los medios de comunicación como la pornografía y esas cosas. No. Un gran problema con la tecnología, especialmente las relacionadas con los medios de comunicación o las TICs hoy día, es que ya no nos dejan tiempo para orar. Ya no nos dejan tiempo para leer la Biblia y mucho menos para estar con la familia. Esta era tecnológica, donde cada día se inventan nuevos medios para tener redes sociales y mantenernos comunicados a toda hora, se ha convertido en un serio problema para la comunicación con Dios, la comunicación con la esposa, la comunicación con la familia. Y es que es sorprendente ver lo que está pasando hoy. En nuestros celulares ya no solo tenemos la opción de recibir llamadas o mensajes de texto, sino que tenemos un timbre que nos indica que hemos recibido un mensaje por Facebook
Otro por Twitter, otro por WhatsApp, otro por email, otro por Messenger y otro por Skype. Y esto se ha convertido en una locura. Estamos orando y somos interrumpidos constantemente por estos timbres. Ya no podemos tener una conversación con Dios a solas, sin distracción y en una santa meditación, porque nos es difícil apagar el celular o dejarlo en otro lado. Pregunto, ¿y si eso pasa con Dios, qué no sucede con la esposa? ¿Qué nos sucede con los hijos? ¿Qué nos sucede con la familia? Ya no tenemos tiempo para tener un diálogo fluido o un tiempo de calidad con ellos, porque a cada momento estamos mirando los mensajes que nos mandan por el celular. No se ofenda, hermano, que esto es verdad. Mire, personalmente quedo muy triste cuando algunos hermanos me han ido a visitar a mi casa y estamos conversando, pero yo no sé si me está prestando atención o no, porque a cada rato está viendo los mensajes de su celular. Eso no es calidad de vida, eso es una esclavitud, eso es idolatría. Esposo, ya que nosotros los hombres somos los más proclives a caer en este yugo. Esposo, dedica tiempo de calidad a tu esposa, a tus hijos. Olvida ese celular por un buen tiempo, el cual es la causa de muchos de los males que hoy afectan a nuestra sociedad. Si puedes, deshazte de él. Entrena a tus contactos para que sepan que tú no te la pasas todo el día viendo mensajes. Vea. Miren, para enfrentar y solucionar los conflictos matrimoniales, necesitamos volver a ser las personas del libro, es decir, las personas de la Biblia, pero no de la Biblia en el celular. No me vayan a malinterpretar. No estoy diciendo que la Biblia por estar en el celular no es Biblia. La Biblia en estos aparaticos es útil para cuando necesitas buscar una palabra en la concordancia o para cuando estás en un sitio distinto a tu casa o a la iglesia y tienes tiempo para leerla. Allí siempre va contigo en ese aparatico la Biblia. Pero en tu casa y en la iglesia usa el libro de papel porque él no te va a distraer con ninguna otra cosa. No se encenderá una luz o se activará algo que te indica que te llegó un mensaje y hasta allí llega la meditación. Dice Pablo, en 2 a Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos dice Pablo aquí es que escudriñar a diario la Biblia, bañada, como dije antes, con la oración, nos ayudará a encontrar la voluntad perfecta de Dios para todos nuestros asuntos, incluso para aquellos que parecen difíciles.